Bueno, yo soy la doctora Torres, profesora agregada de la Clínica Médica 3 del Maciel. Acá. Vamos a iniciar entonces una clase que sería un taller clínico imagenológico de patología torácica. Cuando nosotros quisimos encargar este taller, lo pensamos en base a viñetas clínicas e imágenes que puedan orientar a los diagnósticos más frecuentes que nos vamos a encontrar en la clínica médica. Es así que no es una clase puramente de placa de tórax o de tomografía, o incluso podría haber sido PET, sino que es una clase que discute viñetas y cómo interpretar las imágenes, ¿verdad?, en función de una historia clínica. Pero en primer lugar, para poder seguir, uno diría que es bueno repasar, para poder interpretar imágenes respiratorias o demás, en otros estudios, un poquito la anatomía pulmonar que ustedes conocen, fundamentalmente lo que sería el lóbulo medio, el pulmón derecho, ¿verdad? Que sabemos que tiene 3 lóbulos, el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior, y por lo tanto tiene 2 fisuras, la fisura horizontal y la fisura oblicua. A nivel del pulmón izquierdo presentamos un lóbulo superior que es muy grande, que involucra el culmen y la língula, y un lóbulo inferior que es más pequeño, ¿verdad? Como vamos a ir conversando. Es decir, que del pulmón derecho nosotros vamos a tener 3 lóbulos, el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos, por lo tanto 2 fisuras y unas fisuras a reconocer para poder ir aprendiendo a topografiar los distintos procesos. Vamos a ver entonces que en la fisura lóbulo pulmón derecho tenemos la fisura horizontal, la fisura oblicua, tenemos la fisura horizontal que está a nivel del 4º cartílago costocondral, la fisura mayor que termina en el 6º cartílago costocondral y del lado izquierdo la fisura oblicua. Reconociendo estas estructuras, nosotros podemos topografiar mejor los distintos procesos. Si nosotros vamos a la anatomía segmentaria pulmonar, podemos decir que en el pulmón derecho, a nivel del frente, tenemos un lóbulo superior que tiene un lóbulo apical, un lóbulo posterior y un lóbulo, un segmento apical, un segmento posterior y un segmento anterior. Luego tenemos el lóbulo medio, ¿verdad?, que tiene un segmento lateral y un segmento medial. Y a nivel del lóbulo inferior, reconozcan fundamentalmente los basales, y el segmento 6 es importante porque es alto, ¿verdad? Y puede ser el lugar, el segmento apical posterior, puede ser el lugar de algunos procesos, fundamentalmente tuberculosis. Si nosotros vemos acá este corte sagital, podemos ver de vuelta el lóbulo superior, segmento apical, segmento posterior y segmento anterior. Acá vemos el lóbulo que sería el lóbulo medio y todos estos segmentos posteriores. A nivel del pulmón izquierdo reconocemos 2 grandes lóbulos, el lóbulo superior que involucra el culmen y acá la língula, ¿verdad? El 1 más 2 es el apical y el posterior, el segmento anterior, y a nivel de la língula, ¿verdad?, vemos acá el segmento superior y el segmento inferior de la língula. Y un gran lóbulo superior también, lóbulo inferior, donde tenemos el segmento apical posterior y los basales también. Es decir, tienen una anatomía similar, pero hay que reconocer en el frente, y lo que podemos reconocer cuando tengamos la placa de perfil, donde podemos topografiar los segmentos y los lóbulos, ¿verdad?, de los procesos que puedan comprometer el pulmón. Cuando nosotros vemos una placa de tórax y en forma sencilla, ustedes van a ver que vamos a hablar de tercio superior, tercio medio y tercio inferior. Y vamos a reconocer también tercio interno, tercio medio y tercio externo. Esto es importante porque nosotros sabemos que se puede leer bien una radiografía de tórax cuando se le puede decir a otro colega que la dibuje a expensas de lo que nosotros le estamos contando. Y si nosotros para contar tenemos primero que nada decirle dónde tiene que topografiar la lesión o el proceso que queremos diagnosticar,
y entonces nos basamos en estas divisiones. Tenemos en este caso el pulmón derecho con la cisura horizontal a nivel de cuarto espacio y a nivel de perfil la cisura horizontal y la cisura mayor. Derechas, ¿verdad? La cisura mayor o oblicua. Si nosotros, en cuanto a las estructuras mediastinales, reconocemos la arteria aorta, la arteria pulmonar, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, y el contorno de la vena cava superior y de la aurícula derecha. Esto es lo que reconocemos en el frente. Como ustedes ven, el ventrículo derecho no lo topografiamos, topografiamos la aurícula derecha. En cuanto a los bordes mediastinales, es importante que ustedes tomen en cuenta a izquierda el tronco venoso subizquierdo, el callado aórtico, la pulmonar, este sería el callado de la pulmonar, con la arteria pulmonar izquierda, y lo que se llama la ventana aortopulmonar, que es el espacio que entra entre la aorta y la arteria pulmonar. El ventrículo izquierdo, y del lado derecho la vena cava superior, la aurícula derecha, como dijimos, y puede estar el receso de la vena cava inferior, que también lo podemos ver a veces. Cuando topografiamos estructuras mediastinales, ustedes van a ver también que es útil la clasificación de Felson, que divide un mediastino anterior, un mediastino medio y un mediastino posterior. De forma sencilla, uno puede decir que el mediastino anterior son las estructuras que están por delante de la silueta de la tráquea y sobre la silueta mediastinal y espacio retroesternal. Cuando vamos al mediastino posterior, se proyecta sobre la sombra de la columna y en el medio estaría el mediastino medio. La mayoría de las patologías que vamos a comentar o que ustedes conocen son patologías como tumores de mediastino, que la mayoría son de mediastino anterior o mediastino medio, y adenopatías que suelen estar presentes también fundamentalmente en las estructuras de mediastino medio. Es decir, que lo más frecuente es reconocer en mediastino anterior y mediastino medio patologías. Otra clasificación es la clasificación de Pedrosa, que lo divide en un mediastino superior, un mediastino anterior, que será el mismo que ya conocemos, un mediastino posterior, pero él reconoce en el mediastino medio uno prevertebral, ¿verdad? Que sería ¿verdad? Y uno retrocrural, ¿verdad? Que no lo habíamos nombrado. Por lo pronto, el mediastino medio, el anterior y el posterior son similares y sería la clasificación de Felson y podríamos, ¿verdad?, hablar en esos términos. Reconocidas entonces las principales maneras de hablar de la topografía de los procesos y las principales estructuras anatómicas que surgen en la radiografía, es que vamos a analizar entonces algunas viñetas clínicas con imágenes, ¿verdad?, para ir comentando y que ustedes se familiaricen y sepan reconocer las principales patologías en las imágenes. El primer caso que queríamos comentar era un hombre de 30 años que consulta por fiebre, tos, expectoración y el señor tenía una broncorrea de una semana de evolución. Al examen físico encontramos que no teníamos ninguna patología, que es un examen físico normal, que vamos a ver en la placa de tórax, una placa de tórax que en cuanto al punto de vista técnico podemos empezar a repasar, que en la técnica, si bien yo sé que lo han conversado en otros cursos con sus docentes, por lo pronto hay algunos aspectos importantes a analizar, como es que la placa esté bien encuadrada, y en la encuadrada decimos que en este paciente reconocemos el borde interno de las escápulas, que están dentro de los campos pulmonares, eso tendría que estar por fuera, y dejamos sin ver el ángulo costofrénico derecho, por lo cual diríamos que no está perfectamente encuadrado. Vemos ver los vértices, eso está correcto, pero tendríamos la escápula y el fondito del saco costofrénico derecho que no lo estaríamos visualizando. En cuanto a la placa, sí está bien, está bien centrada porque es equidistante, como ustedes ya saben, de la clavícula con la apófisis espinosa, no es una placa rotada, y tendríamos que la placa está bien contrastada, ¿verdad? Porque encontramos estructuras de grises, blancos
y negros, ¿verdad? Distintos, por lo cual estaría bien contrastada esta placa, y bien penetrada porque vemos la columna, ¿verdad? Con la bifurcación traqueal claramente. Tal vez podría estar un poco penetrada además en los últimos columna vertebral, pero podemos decir que dentro de todo es una placa que de bastante buena calidad técnica. Es decir, que está bien encuadrada, está bien centrada, está bien contrastada, bien penetrada, como las cosas más importantes a evaluar. Vemos también, vamos a analizar en cuanto a el contenido y el continente. Del continente miren siempre las clavículas, ¿verdad? Miren los arcos costales, bien, y en los arcos costales y los diafragmas, las cúpulas diafragmáticas y los omóplatos. De los arcos costales es importante que a veces yo veo que tienen dificultad para contar en qué espacios o los arcos intercostales. Acá vemos claramente la primera costilla, y esta es la primera costilla, ¿verdad? Y el arco que aparece inmediatamente acá es el arco posterior de la segunda costilla. Es decir, que si nosotros contamos los arcos posteriores, vamos a contar primer arco, segundo arco, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno, posteriores, por lo cual nosotros decimos que esta placa estaría bien inspirada, ¿verdad? Está bien inspirada. Si nosotros queremos cortar los arcos anteriores, primer arco, segundo arco, tercero, cuarto, y así sucesivamente contamos los arcos anteriores, que serían estos. Y aquí estaríamos los espacios intercostales. Uno dice entonces que si este es el segundo arco costal, ¿verdad? Y esta es la primera costilla, que empiezan a aparecer ya los espacios intercostales. Primer arco costal, segundo arco costal posterior, este es el primero, como dijimos, segundo posterior, tercero posterior, ¿verdad? Para irnos familiarizando y sabiendo topografiar los procesos. A nivel del mediastino vimos la tráquea con la bifurcación traqueal, a nivel del cuarto espacio, el arco aórtico y la silueta cardíaca. A nivel de campos pulmonares, entonces es que nosotros vamos a reconocer una estructura patológica. ¿Qué estructura reconocemos? Esta estructura vemos que es patológica. Nos sirve mucho para analizar las imágenes patológicas comparar un hemicampo con el otro. Entonces, si ustedes tienen dudas, siempre comparen por tercios, a ver si son similares, y ustedes ven claramente que este hemicampo, ¿verdad?, no es similar a este, ¿verdad?, a expensas de una lesión patológica. Cuando hablemos de imágenes patológicas, lo primero que me tienen que decir es si eso está, en qué pulmón está, cuál es el pulmón presuntamente enfermo. En este caso, ustedes van a decir que entonces ven una estructura, un pulmón izquierdo con una imagen patológica, ¿verdad?, que es una imagen que se proyecta en el tercio interno y campos pulmonares medios, según lo que habíamos visto anteriormente, que es una imagen, segundo en lugar, ¿es hiperclara o es opaca? Y bueno, vemos un sector que es claro y un sector que es opaco, que es una imagen groseramente redondeada y que vemos un nivel, ¿verdad?, o lo que sería una línea bien trazada horizontal que podría dividir una zona más hiperclara y una zona más densa. Y en una región, una imagen groseramente redondeada con esta estructura, uno piensa en un nivel hidroaéreo y en una cavidad, ¿verdad?, con un nivel hidroaéreo. ¿Por qué cavidad? Porque tiene pared, ¿verdad? Y entonces es redondeada y podemos decir que es una cavidad. Como tiene dos densidades, decimos que puede haber un nivel entre aire y líquido. ¿Correcto? ¿Dónde estaría topografiada? Y bueno, nosotros dijimos que estaba en ese tercio. ¿En qué lóbulo? Bueno, lóbulo superior o lóbulo inferior. Uno, por lo que reconoció anteriormente de las cisuras, si bien no la vemos aclarada de cisura, planteamos que probablemente sea del lóbulo superior. No podemos saber en qué segmento porque no tenemos perfil. Para topografiar correctamente necesitaríamos un perfil, porque esta imagen la vemos, pero puede estar posterior o anterior. Como nosotros no está tapada la imagen por el ilio, presuntamente puede estar en segmentos más anteriores, pero no lo podemos verificar sin tener un perfil para terminar de topografiarla. Por lo pronto, entonces, esta imagen sugiere
una imagen patológica de una cavidad con un nivel hidroaéreo, que esto podría tratarse en este contexto infeccioso de un absceso de pulmón, es decir, a gérmenes inespecíficos, a plantear, o como diagnóstico diferencial, una tuberculosis pulmonar, que es muy frecuente en nuestro medio y que siempre que haya cavidad y proceso infeccioso, uno la debe de plantear. Bien, o sea que esa es la estructura patológica a reconocer en esta imagen, ¿verdad? Y que coincide con la historia clínica del paciente, que estoy viendo que era una historia infecciosa, en la cual había una broncorrea, que eso siempre hace pensar en la posibilidad de una supuración pulmonar, y uno va a buscar en la placa si encuentra una cavidad. O sea que estaría de acuerdo con orientarnos a este diagnóstico clínico. Bien. El segundo caso que les quería comentar es un hombre de 80 años con un neoplasma de próstata, un secundarismo óseo, una disnea de un mes de evolución y insuficiencia respiratoria al examen físico. Cuando uno ve la imagen radiológica de este paciente, es una imagen patológica, ustedes nos pueden decir que son a expensas de una imagen patológica en ambos campos pulmonares, que son unas imágenes densas, opacas, ¿verdad? Que ocupan fundamentalmente los 2/3 inferiores de ambos campos pulmonares, que son imágenes groseramente redondeadas, ¿verdad? Por lo cual eso va a orientar a un diagnóstico radiológico que es nódulo pulmonar. ¿Qué quiere decir nodo pulmonar? Nodo pulmonar son lesiones opacas, groseramente redondeadas, que miden menos de 3 centímetros. Por definición. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos hablando de imágenes de más de 3 centímetros, tenemos que pensar en masa pulmonar. Por lo pronto acá nos vamos a orientar a nódulos pulmonares múltiples, que en este caso se describen como imágenes en suelta de globos, porque son imágenes difusas, bilaterales, y que remedan eso, en una suelta de globos, y que hacen pensar en metástasis hematógenas, en este caso en un secundarismo pulmonar, probablemente de un primario de próstata. Es decir, que siempre que tengamos este tipo de imágenes de nódulos pulmonares múltiples, piensen en neoplasias, piensen en enfermedad neoplásica, en secundarismo pulmonar, que pueden ser de distintos primarios, pueden ser mama, puede ser pulmón, puede ser próstata, muchos otros primarios, que pueden ser la primera manifestación de un cáncer oculto o la manifestación a distancia de una neoplasia ya conocida. Esta imagen, cuando vean nódulos o masas, piensen siempre en patología oncológica. Acá lo vemos bien, son nódulos pulmonares. Son nódulos pulmonares, ¿verdad? Que vemos en forma bilateral, redondeados, bien definidos, en ambos campos pulmonares bilaterales. ¿Bien? O sea, nódulos pulmonares múltiples, menores de 3 centímetros por definición. El caso 3 es un hombre de 70 años que tiene tos, expectoración, fiebre, disnea, que al examen físico vemos que presenta crepitantes a nivel de campos pulmonares izquierdos. Si nosotros vemos la radiografía de este paciente, es una radiografía que es claramente patológica, y en cuanto a la técnica no nos vamos a dedicar actualmente, porque ya la estuvimos repasando, pero por lo pronto es una técnica que nos permite comentar la imagen. Hay algunas veces, ustedes van a tener algunas radiografías que van a decir hay que repetirla, porque por las razones técnicas no la podemos analizar, y además pueden falsear y hacer que haya imágenes patológicas que no sean tales, o no nos permiten ver alguna patología, por lo cual, si la técnica es buena, podemos interpretar las imágenes. En este caso, lo que vemos, en este caso, es una placa que presenta
En cuanto a la parte del contenido, del continente, perdón, vamos a ir a hablar. Del contenido podemos destacar que presenta una situación costal, las costillas están horizontalizadas, que tiene un aumento de los espacios intercostales, que podemos ver las clavículas, los omóplatos están adentro de los campos, ¿verdad? Pero nos deja igual la idea de esta placa. Y podemos ver que presenta a nivel mediastinal una silueta cardiopericárdica que está desviada hacia el lado izquierdo, ¿verdad? ¿Y eso por qué lo decimos? Porque el ilio derecho está desnudo, ¿verdad? Nos deja ver bien el ilio derecho, que habitualmente tenemos el ilio derecho parcialmente tapado por la imagen cardiovascular. Y bueno, en este sentido vemos que está todo el pulmón, ¿verdad? Está retraído hacia el hemitórax izquierdo. También podemos ver la tráquea, que es una tráquea que la vemos desviada, claramente con una imagen en Z, o que se ha dicho también en bayoneta. Esa tráquea está desviada hacia este lado, luego vemos la bifurcación, acá vemos el broncofuente izquierdo, a la sombra del broncofuente derecho, pero claramente una desviación traqueal, ¿verdad?, a expensas de hacia el hemitórax izquierdo. Esto hace pensar, ¿verdad?, que pueda haber alguna patología de este lugar que esté retrayendo el mediastino hacia ese lado. Entonces vamos a ir a buscar y vamos a ver que hay una opacidad, ¿verdad?, densa en este lugar, que hace pensar en una atelectasia, porque hay retracción, y por retracción, ¿verdad?, de estas estructuras, hacia el lado izquierdo. Este hemitórax es más pequeño, lo cual también está de acuerdo con este diagnóstico de atelectasia de retracción, es más pequeño el campo pulmonar izquierdo que el derecho. Habitualmente lo es, pero no en la forma significativa como lo estamos visualizando. Y otro elemento afector de atelectasia es la elevación del diafragma izquierdo con la visualización de esta tienda diafragmática. Si vamos a ver entonces, adentro del pulmón vemos estructuras más hiperclaras, groseramente redondeadas, que vamos a definir como cavidades. ¿Qué quiere decir cavidades? Imágenes hiperclaras con pared, que puede ser fina, que puede ser gruesa, y que en este pulmón estamos viendo estas imágenes, ¿verdad? A este nivel no queda tan clara la pared, pero acá sí, ¿verdad? Como hay cavidades a nivel del lóbulo superior, y en el lóbulo, en la topografía del lóbulo media e inferior, vemos imágenes más opacas, que son inhomogéneas, que presentan micronódulos, ¿verdad? Como vamos viendo acá, que son nódulos muy pequeños, que también habla de compromiso pulmonar en estos segmentos. Del lado contralateral, o sea, del pulmón derecho, también vemos cavidades, como ven acá. Estas zonas con pared son cavidades. También vemos presencia de nódulos, acá lo estamos viendo, micronódulos, ¿verdad? O sea que ambos campos pulmonares son patológicos, a expensas de una atelectasia, pero por el momento tenemos una atelectasia de retracción, un complejo multicavitado bilateral, ¿verdad? O cavidades múltiples, si le quieren decir, con un ilio que está en esta topografía, porque el ilio debe estar escondido acá, o sea, un ilio retraído, ¿verdad?, que está levantado, con una atelectasia de retracción, eso retrae todo el mediastino, levanta el diafragma y este pulmón es más pequeño. Decimos entonces que es una atelectasia por retracción, con cavidades bilaterales, nódulos pulmonares bilaterales, y que en el perfil podemos visualizar estas áreas de cavitarias, ¿verdad?, que son áreas hiperclaras, y pequeños micronódulos, ¿verdad?, que hace pensar en una patología como es la tuberculosis pulmonar. Cuando nosotros vamos a ver la tomografía, se observa claramente un proceso cavitario, que ustedes lo pueden visualizar, una cavidad de paredes gruesas, ¿verdad?, que tal vez pudiera tener un nivel hidroaéreo, porque esto es muy horizontal. Presenta también
posterior, porque está pegada a la columna, o sea que esto ni que hablar que son segmentos posteriores. No vemos la cisura, pero por la altura que tenemos acá, la aorta y la pulmonar, el callado de la pulmonar, pensamos que esto es del lóbulo superior, segmento posterior. Y acá vemos imágenes que son pequeños nodulitos y rayas que le llamamos como de árbol brotado o árbol en cerezas, que ustedes cuando lo vean piensen en bronquiolitis, piensen en enfermedad infecciosa, como puede ser la tuberculosis o otras infecciones, no es exclusiva, también puede verse en algunas enfermedades intersticiales, pero vemos también de este lado algunas imágenes que podrían ser nódulos, ¿verdad? Y imágenes de bronquios dilatados hacia la periferia, que no es habitual ver que los bronquios están hacia la periferia, que hace pensar en bronquiectasias, que son dilataciones permanentes bronquiales, que como ustedes saben, también pueden ser secundarias a cicatrices de una enfermedad previa, tuberculosa u otras infecciones. Este pulmón es mucho más pequeño, este pulmón se hiperinsufló y aprovechó, digamos, y ocupó el espacio que tenía libre, ¿verdad? Lo que se llama neumonocele, pulmón que se hernia hacia el otro lado. Entonces decimos que el pulmón izquierdo es más pequeño, que hay imagen de neumonocele, que hay cavidades gruesas, de paredes gruesas, que hay micronódulos, imagen de árbol brotado y bronquiectasias. Todo eso hace pensar entonces en el pulmón que tenía algo enfermo previamente, probablemente en nuestro medio pensamos siempre en secuela tuberculosa, que en este contexto, con imágenes de algo brotado, con un cuadro febril, en este paciente tenemos que pensar en la probabilidad de una reactivación tuberculosa, pudiendo ser, como en el chico diferencial, por supuesto, bacterias inespecíficas, micosis, en pulmones secuelados hay que pensarla también, sobre sí un pulmón patológico previamente. Estas lesiones no son lesiones, la mayoría de las que estuvimos conversando, que se hagan en forma aguda, con esa retracción fundamentalmente. Bien, si bien a ustedes les parecen muchas lesiones y muy severo el compromiso, esto es patología que vemos frecuentemente porque vemos mucha secuela tuberculosa en nuestro medio. El caso 4 que queríamos comentar es una mujer de 23 años que consulta por fiebre y tos de un mes de evolución. Cuando nos vemos la radiografía de tórax, es una radiografía que vemos, vamos a analizar los campos pulmonares. A nivel de los campos pulmonares, si ustedes concéntrense, ¿verdad?, en analizar por tercios, tercio medio, tercio superior y tercio inferior, y ustedes pueden ver, ¿verdad?, que a nivel del pulmón izquierdo, pueden hablar que el pulmón izquierdo lo ven claramente con una imagen patológica, que es una imagen que vemos que es una imagen groseramente redondeada, con una zona más hiperclara y una pared, por lo cual pudiese hacer pensar en alguna cavidad, y que si vamos al campo pulmonar derecho, vemos otra imagen redondeada, con sus paredes y sus áreas hiperclaras, que hace pensar en la posibilidad que esta paciente tuviese cavidades pulmonares. Ustedes piden una tomografía, ¿por qué? Porque en este caso vamos a mejorar lo que estamos viendo y nos va a ayudar en los diagnósticos. No la pedimos siempre, pero sí en caso que haya dudas o que queramos ayudarnos en el diagnóstico imagenológico de esa lesión que estuvimos viendo, de esas cavidades. Y ahí vemos, ¿verdad?, en el perfil que esas cavidades se topografían en los segmentos posteriores, apical y posterior. Eso cuando uno ve una imagen de cavidad apical y posterior, que se ve más claramente acá en la tomografía, va a hacer pensar en una enfermedad, ¿verdad?, que es la tuberculosis pulmonar. Acá ven esa imagen de cavidad de paredes gruesas. Acá vemos también un proceso, una opacidad de tipo consolidación, más inhomogénea, que, ¿verdad?, con algún área más como de árbol brotado, ¿verdad?, que también suele verse en la tuberculosis pulmonar.
Es decir, que esta paciente con este cuadro de fiebre y tos de un mes de evolución, hemos visto entonces lesiones cavitadas en lóbulos superiores, ¿verdad? Esto acá es la cisura, ¿verdad? Que nosotros identificamos que esto es el lóbulo superior, y siempre pensar entonces en tuberculosis pulmonar, diagnóstico que deberá de ser confirmado por microbiología. El caso 5 es un hombre de 26 años, consulta en abril, en este mes de 2020, por fiebre y tos muy escasa, pero lleva un cuadro de 7 días de evolución que obliga a la consulta del paciente. El paciente presentaba el examen, unos receptores crepitantes muy escasos, el lóbulo inferior derecho y la siguiente radiografía de tórax. En la radiografía de tórax, ustedes podrán ver que en el frente y en el perfil presenta una discreta opacidad paracardíaca derecha, que la verdad que es muy tenue, que en el perfil cuesta visualizar, pero como en un paciente donde esto no fue contundente, ¿verdad? Diagnóstico hematológico contundente de neumonía, nosotros por presentar estos crepitantes y este cuadro clínico y este probable foco de consolidación semiológico clínico, si bien la radiografía no fue diagnóstica, entonces justificó la realización de una tomografía. En la tomografía, entonces, de este paciente, se visualizan áreas en vídeo de ilustrado, como vemos acá. Vídeo de ilustrado son estas imágenes medias grisáceas, que no son densas, son como difuminadas, ¿verdad? Grisáceas, no bien delimitadas. Acá también podemos ver alguna. Pero estas claras imágenes son las que yo les quería mostrar como imágenes en vídeo de ilustrado, que puede orientar a distintas patologías, no es patognomónicas de una enfermedad, puede verse en enfermedades infecciosas, en enfermedades intersticiales, en enfermedades inflamatorias, hasta en enfermedades tumorales. Y esta imagen de vídeo ilustrado, que son en este caso parcheadas y redondeadas, son características, se están describiendo como características de neumonías, de imágenes sugestivas de COVID-19, y este paciente que vino en esta época, por eso yo les ponía la fecha, se pide COVID-19 que fue positivo y tuvo entonces una neumonía COVID-19, ¿verdad? Con una excelente evolución clínica. Esta es otra paciente, que es una mujer, personal de salud, que ingresa en abril de 2020. Ella presenta un cuadro de fiebre, de anosmia o dinofagia de 6 días de evolución, que el examen físico se encontraba crepitantes a nivel de base derecha. Fíjense ustedes que yo le recalqué la fecha también nuevamente. Hay un síntoma que ustedes lo ven, que es la anosmia, que ahora lo podemos explicar. Y bueno, frente a esta posibilidad, con un cuadro infeccioso, con un foco de crepitantes, se fue a hacer una radiografía de tórax, y como ustedes ven en el 204, en el 2 de abril, la paciente tenía, y acá lo vamos a reconocer, una imagen patológica, campo pulmonar derecho, a expensas de una opacidad inhomogénea, ¿verdad? Que vemos allí, que el 7 de abril se hace más densa, más opaca y se extiende esa imagen. La señora agrega insuficiencia respiratoria, se ingresa a cuidados intermedios con oxigenoterapia de alto flujo, ¿verdad? Luego pasa a cuidados intensivos, intermedios e intensivos, y la paciente se pide un COVID-19, ¿verdad? Que fue positivo para COVID, o sea que fue una neumonía COVID-19 que luego tuvo una buena evolución. Aquí yo quería que ustedes reconocieran las opacidades inhomogéneas, que son sugestivas de neumonía en estos contextos clínicos, no solo de COVID, sino otras neumonias, habitualmente tienen opacidades inhomogéneas, y como ven, en nuestro medio y en esta pandemia hay que pensar en el diagnóstico COVID-19 frente a toda neumonía que ingresa en esta época. Bien. El caso 7 es una mujer de 58 años, presenta una disnea de un mes de evolución, tiene su nomen menos a izquierda, ¿verdad? Y esta señora presenta la siguiente radiología.
En este caso, nosotros describimos la imagen como una imagen que es, por lo pronto, uno podría decir que si vamos a hablar de la técnica, la placa tiene una técnica que está correcta, está bien encuadrada, bien centrada, bien contrastada, bien penetrada, bien inspirada. Ustedes lo pueden ir viendo después, repasando estos aspectos. Y es importante que a nivel del continente vemos una tráquea que está desviada hacia la izquierda. Vieron que bien se ve la bifurcación traqueal, ¿verdad? Que está desviada hacia la izquierda y un corazón también desviado hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón, hacia la derecha. En esta desviación vamos a ver si hay alguna imagen patológica a nivel de los campos pulmonares y ustedes ven todo un pulmón opaco, ¿verdad? Blanco, opaco, todo el campo pulmonar izquierdo. Es una opacidad en vidrio esmerilado que ocupa todo el campo pulmonar, que hace, a su vez, desvía el mediastino contralateral. Esa opacidad desplaza el mediastino, o sea que es un derrame pleural, ¿verdad? Masivo. ¿Por qué decimos masivo? Porque ocupa todo el campo pulmonar. Pensamos en derrame pleural porque es una imagen opaca con expansión hacia el otro lado. Esta es la tomografía y acá vieron claramente esto que vemos en media luna, es el líquido, el derrame pleural. Estas son las membranas pleurales, ¿verdad? Es la pleura visceral. Bien, la vemos acá, que está engrosada. Y esto que vemos, esto más opaco, más denso acá, es el pulmón, el munión pulmonar. Esto es lo que queda de pulmón luego que el pulmón fue, ¿verdad?, comprimido y atelectasiado, queda este munión pulmonar que no respira, por lo que justifica la dignidad de la paciente. Esto se llama atelectasia también, pero pasiva. ¿Qué quiere decir? El pulmón no estaba culpable, ¿verdad? Como en el casos anteriores que vimos que había retracción, sino que es el derrame que empuja al pulmón y esto se llama atelectasia pasiva. Queda un muñoncito pulmonar que no ventila. Del otro lado vemos el corazón, ¿verdad? Que está totalmente desplazado hacia el otro lado. Esta imagen es de derrame pleural masivo porque abarca todo, ¿verdad? Y porque deja esa atelectasia total de ese pulmón con este munión. Es en cavidad libre porque ocupa cómodamente todo el espacio pleural y deja todo el espacio pleural a forma de media luna. Derrame pleural masivo, en cavidad libre, porque tiene esa forma de media luna y no vemos tabiques. A esta paciente se le hizo una toracocentesis, era un derrame pleural hemorrágico, se planteó un derrame pleural neoplásico, que frente a un derrame masivo es el primer diagnóstico a plantear. Si es hemorrágico, eso apoya. Si fuese recidivante, sacamos líquido y se recidiva. Son tres elementos fundamentales para plantear siempre neoplasia: masivo, hemorrágico, recidivante. Y bueno, en este caso se hizo, por supuesto, la biopsia pleural que confirmó malignidad y se le hizo una pleurodesis, como suele hacerse a los derrames neoplásicos malignos, para evitar la recidiva del derrame. Les quería mostrar un ejemplo de otro paciente con un derrame pleural muy diferente porque está tabicado. Les quería mostrar la imagen que este líquido, este derrame, no ocupa como una media luna todo el espacio pleural, sino que está como tabicado, engrosado, como una imagen ovoidea, con membranas pleurales gruesas, ¿verdad? Que es un derrame tabicado, en este caso en un empiema tabicado, que es la causa más común, el infeccioso que tabique de esta manera, que puede ser una loculación única o múltiple, con membranas engrosadas. Fíjense qué diferente fue la conducta de esta paciente, que fue un drenaje quirúrgico y una decorticación pleural, o sea, una abrasión pleural. La pleura es como una lija que se engruesa y va formando cáscara,
que obliga a que el cirujano tenga que hacer una conducta quirúrgica, entrar en esa pleura, realmente se puede hacer por diatroscopía, y hacer una decorticación, una abrasión pleural para liberar el pulmón encarcelado, ¿verdad? Y así evitar que se forme una cáscara pleural crónica y una insuficiencia respiratoria crónica a largo plazo. Acá vemos bien dos imágenes muy diferentes, el derrame pleural en cavidad libre y el derrame pleural tabicado. En esta otra imagen vemos algo también que queríamos comentar, que era una opacidad. Ustedes me podrán decir, es un pulmón opaco igual a la imagen anterior. Pero acá ustedes podrán ver que hay una gran diferencia. No vemos la silueta cardíaca. ¿Esto qué quiere decir? La silueta cardíaca está oculta por atrás de esta imagen opaca y deja todo el campo pulmonar derecho a la vista, es decir, que es una imagen opaca con elementos que sugieren retracción del mediastino hacia el mismo lado. Es totalmente diferente a lo que veníamos hablando, y en este paciente entonces vamos a plantear una atelectasia pulmonar izquierda por probable obstrucción del bronquio fuerte izquierdo a visualizar una fibrobroncoscopía, y así planteamos cuando vemos un síndrome menos con retracción. Acá vamos a hablar de la posibilidad de una atelectasia y no de un derrame pleural. Comparando las dos imágenes y los dos casos, vemos derrame pleural masivo, síndrome menos, emitórace opaco y expansión del derrame, desviación del mediastino contralateral. Atelectasia total de todo el bronquio fuente izquierdo, en este caso, pulmón opaco, retracción del mediastino hacia el mismo lado, entonces uno habla de atelectasia. Dos imágenes diferentes de un pulmón opaco como estamos visualizando. Bien, el próximo caso es un hombre de 20 años con un dolor brusco, tipo puntada de lado, intenso. El muchacho estaba haciendo pesas en un gimnasio y empieza con este dolor que le inhabilita para continuar con el ejercicio. Consulta inmediatamente, se veía una hipersonoridad y un MAP abolido en el emitórax derecho, o sea, un síndrome de enrarecimiento pulmonar, como ustedes conocerán. Es hipersonoro y tiene un MAP abolido. Esta es la placa del muchacho, que como podrán ver, es una placa que tiene a la derecha, digamos, a derecha, en el emitórax derecho, vemos la imagen patológica. Bien, esa imagen patológica es a expensas de la imagen clara o opaca. Y bueno, lo que mayoritariamente vemos es una imagen hiperclara, que abarca prácticamente todo lo que sería el emitórax derecho. Luego vemos una imagen más opaca, acá, con una forma groseramente redondeada o ovalada, que nosotros podemos ver esa imagen hiperclara y esa imagen más opaca, que hace pensar que todo eso es patológico, por supuesto, y frente a esta imagen, hiperclaridad pulmonar y un muñón pulmonar, ¿verdad? Una imagen más densa, y un desplazamiento mediastinal contralateral, vamos a plantear que este paciente presenta entonces un neumotórax espontáneo. Neumotórax por esa hiperclaridad, que era lo más patológico vimos, era hiperclaro. Esa hiperclaridad la vemos también acá en el perfil, y vemos también en el espacio retroesternal, en el espacio retrocardíaco. Toda esa hiperclaridad y esta cisura que hemos retraído, ¿verdad? Vamos a pensar que esto sería entonces un neumotórax. ¿Qué quiere decir? Aire en la pleura. La pleura es una cavidad virtual que cuando está patológica se ocupa por líquido o se ocupa por aire. En este caso se ocupó por aire, probablemente alguna bullita de enfisema que puede haber en los pacientes, y es patología que podemos ver en los pacientes jóvenes, rotura de una pequeña bulla de enfisema hacia la pleura, pasa aire, se ocupa el espacio pleural por aire, y eso se llama neumotórax. Es un neumotórax que, como vemos, total, y vemos, acá el muñón pulmonar, porque el pulmón también se ve empujado, ¿verdad? Y queda como
retraído y hablamos de munión pulmonar. Esta es la imagen típica entonces de neumotórax. Si uno percute, va a encontrar hipersonoro porque hay mucho aire. Y si oculta, no va a encontrar más. ¿Por qué? Porque el pulmón está totalmente retraído y no permite ventilar. Bien. El caso 9 es una mujer de 65 años, es una paciente fumadora, bronquítica crónica, que consulta por una disnea progresiva. Esta paciente presenta esta radiografía de tórax, es una radiografía de tórax que, como podemos ver, está con características técnicas bastante buenas, está bien encuadrada, bien inspirada, es un poco rotada porque está más cercano, ¿verdad? En este lado, un poquito más cercano, está menos el espacio equidistante hacia la derecha que la clavícula izquierda, está un poco rotada, las escápulas están por fuera, vemos bien los fondos de sacos, ¿verdad? Cardiofrénico, el costofrénico, vemos los vértices, vemos la tráquea, está bien contrastada, poco penetrada además porque vemos toda la columna. A nivel del mediastino vemos una silueta cardíaca delgada, ¿verdad? Que vamos a llamar mediastino en gota. Por otro lado, vemos a nivel de los campos pulmonares, que son más hiperclaros que lo habitual, que estos campos pulmonares, ¿verdad? No vemos claramente cavidades, no vemos neumotoras, como pueden llegar y ver claro, capaz que hay neumotoras, no, tampoco vemos cavidades, vemos, ¿verdad? Un campo pulmonar más hiperclaros bilateral. Queremos destacar también que tiene horizontación costal y aumento del espacio intercostales, y lo que es muy significativo, el aplanamiento de la forma de los diafragmas. Y un aumento del apicocaudal, del diámetro apicocaudal. Aumento del diámetro apicocaudal, aumento de espacios intercostales, horizontación costal, un mediastino en gota y una hiperclaridad pulmonar difusa. En el perfil vamos a visualizar aumento anteroposterior, eso lo vemos en el perfil, del diámetro anteroposterior, un aplanamiento diafragmático, que es el elemento más precoz de hiperinsuflación pulmonar, un aumento de la hiperclaridad, de la hiperclaridad entre la ventana aorta, que es esta coma, y la pulmonar. Este espacio generalmente tan claro no lo vemos. Un aumento del espacio retroesternal y del retrocardíaco. Todo esto nos habla de una hiperinsuflación pulmonar y una remodelación toracopulmonar. Nosotros, esta paciente se le solicita una tomografía de tórax, y en la tomografía de tórax tenemos que reconocer lo que sería enfisema. El enfisema lo vemos como paraseptal, lo que generalmente es paramediastinal, que son estas pullitas de enfisema hiperclaras, que las vemos acá. Ustedes acá reconocen la arquitectura pulmonar normal, ¿verdad? Y esto, como ven, son imágenes más hiperclaras, que son bullas de enfisema que no tienen prácticamente pared y que se llama enfisema paraseptal por la topografía. ¿Qué significa enfisema panglobulillar? Y eso es todo un sector donde cual está distorsionada la arquitectura pulmonar a expensas de zonas hiperclaras de destrucción de lobulillos. Y el centro lobulillar es el tipo de enfisema que podemos reconocer más acá, ¿verdad? Donde vemos un lobulillo secundario. Y vemos entonces los tres tipos de enfisema más común que podemos reconocer en pacientes, en lo cual probablemente esta paciente tenga una enfermedad pulmonar obstructiva crónica a confirmar por espirometría, y en las imágenes un enfisema difuso. Bien. En el caso 10 vamos a comentar un hombre de 45 años, fumador intenso, que consulta por disnea. Esta es radiografía de tórax, que ustedes por supuesto van a decir que es una radiografía de muy mala calidad técnica, pero bueno, por lo pronto ustedes ya saben que a nivel del campo pulmonar derecho hay algún elemento patológico, opaco, denso y groseramente redondeado. Evidentemente, eso hace plantear en la posibilidad una imagen redondeada, opaca y densa
de una masa pulmonar por ser más de 3 centímetros. Se pide, para aclarar la imagen, una tomografía. Como ustedes pueden ver en la tomografía, a nivel paracardíaco derecho, vamos a ver una imagen redondeada que parece polilobulada, como vemos acá, que no tiene contacto con la pared, sí tiene contacto con el mediastino, bien, que presenta también otras imágenes, también densas, y contralateral, imágenes también más pequeñas, groseramente redondeadas, que son nódulos pulmonares. Acá vemos otro corte, donde vemos estas imágenes claras, redondeadas, de nódulos pulmonares. Esta opacidad que aparece es el diafragma. Bien. En un paciente con una masa pulmonar, con nódulos pulmonares, fumador, varón, por frecuencia, planteamos un probable CVP o carcinoma broncopulmonar. O sea que hemos visto una opacidad densa que caracterizamos como masa pulmonar por el tamaño y la forma, acompañado de nódulos pulmonares, probable CVP, a confirmar, por supuesto, por otros estudios. El caso 11 es un paciente con una disnea brusca y síncope. Estaba cursando posoperatorio de una fractura de pelvis en domicilio. Paciente presenta esta tomografía, en la placa no había mucha imagen, se pide una tomografía con una alta sospecha clínica en un paciente con posoperatorio, una disnea brusca y un síncope, pensar en la posibilidad de un tromboembolismo pulmonar. Independientemente que yo no les aclaré si estaba con tromboprofilaxis. Igualmente, siempre pensar igual. Acá hay la imagen que yo quería compartir en cómo ustedes van a ver las estructuras vasculares pulmonares. Para ver las estructuras vasculares tienen que pedir imágenes con contraste, que haga diferenciar bien los vasos de las adenopatías y de otras estructuras. Los vasos se rellenan por contraste. Entonces ustedes ven acá aorta ascendente, aorta descendente, pulmonar derecha, y vemos este sector que es una falta de relleno de la arteria pulmonar derecha, ¿verdad? Este contraste no sigue, y esta falta de relleno hace pensar entonces que puede haber acá un trombo que seguramente sea responsable de esta embolia pulmonar. Cuando esta embolia pulmonar tiene tamaño de ocupar un tronco de la arteria pulmonar derecha, ¿sí? El tronco de la arteria pulmonar derecha, uno justificaría esa disnea brusca tan importante con un síncope, porque la verdad que ocluye toda esta musculatura pulmonar del pulmón derecho. Acá vemos el trombo, la imagen de defecto de relleno, la pulmonar, verán que no continúa opaca en este sector, y eso hace pensar que eso hace una oclusión vascular y un tromboembolismo pulmonar. Quería compartir entonces estas imágenes vasculares, importancia del contraste para ver todo lo que es vascular, los ganglios, las adenopatías son más grises en general. Acá también vemos otra arteria que tiene defecto de relleno en el lado izquierdo, más lobar, que también evidentemente pueda tener, si bien hay que seguir igual después del trayecto de los vasos más distales, pudiese tener también un defecto de relleno y también embolia. Pero lo más importante es este trombo a nivel de la arteria pulmonar, que ustedes tienen que reconocer, y se pide con un estudio, como ustedes saben, que es una angiotomografía, estudio dirigido para diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Para terminar, les comento el caso de un varón de 70 años, es un paciente exfumador que consulta por tos, por disnea, de 2 años de evolución, es una tos seca, sin expectoración, no tiene otros antecedentes y presenta al examen físico estertores velcro bilaterales y basales. Presten atención que es un paciente que tiene una semiología especial, con estertores húmedos, gruesos, una característica de ser
muy gruesos, húmedos en las bases, que hasta a veces confunden entre crepitantes o velcro, o roce, y se llaman extractores velcro. En un paciente exfumador y con una historia de disnea lentamente evolutiva. Así, en la radiografía de tórax de este paciente, vamos a visualizar que la silueta cardíaca es normal. ¿Y por qué lo quiero destacar? Porque frente a un paciente con estertores húmedos y basales, y a esa edad, tal vez alguno podría ir a buscar elementos de rémora venosa, de cardiomegalia o de cardiopatía, que pudiese justificar una disnea en esos estertores húmedos basales. Sin embargo, ya vamos viendo que la silueta cardiopericárdica es normal, que los cilios no están congestivos, que no hay redistribución de flujo, y si vemos en los campos pulmonares imágenes patológicas que podemos decir de vértice a base, ambos campos pulmonares tienen imágenes patológicas, a expensas de imágenes opacas, no claras, comprometen ambos campos pulmonares, son bilaterales y difusas. Estas imágenes opacas no son nódulos ni masas, son imágenes más como de red, más reticular o redecilla, con algunas imágenes más hiperclaras que podemos ver acá, como una pared muy tenue, ¿verdad? Que tenemos que precisar con una tomografía de tórax. Por lo pronto, es un mediastino que le llamamos desdibujado. Ven que no ven bien la silueta cardíaca nítidamente, está todo como desdibujada y borroneada, la silueta cardíaca, la ven también acá, no queda bien definida, y eso se llama mediastino deflecado, ¿verdad? Por un compromiso parenquimatoso pulmonar extenso de la etiología que vamos a verificar ahora en la tomografía. Por lo pronto, ambos pulmones están enfermos, hay imágenes opacas, reticulares y áreas más aéreas, más hiperclaras, redondeadas, que todavía no nos animamos a tipificar, que tiene un pulmón desdibujado, deflecado, y que para ser un varón, ¿verdad? Por lo que vemos, no sabemos la altura, pero son campos pulmonares que están un poco pequeños en su diámetro apicocaudal, como que están más pequeños los campos pulmonares, lo cual podría hacer pensar en alguna patología restrictiva pulmonar. Entonces, vimos estas imágenes, explicamos estos compromisos, y cuando nosotros vamos a la tomografía, fíjense este corte que es el más significativo, vamos a ver áreas, ¿verdad? Todo un compromiso pulmonar que hace que, si esto podría ser la arquitectura pulmonar normal, vemos cómo está totalmente desdibujada esta arquitectura pulmonar y patológica, a expensas de imágenes redondeadas, hiperclaras, que forman como hileras. Ustedes acá van a ver estas imágenes redondeadas, hiperclaras con pared finita, que tienen como hilera en pila de monedas, que se le llama una hilera, otra hilera de imágenes, ¿verdad? De ese tipo. Acá están varias hileras de imágenes hiperclaras y redondeadas, que ustedes van a aprender que se llaman imágenes en panal de abejas. Estas imágenes son muy sugestivas de enfermedad fibrótica pulmonar. La fibrosis pulmonar es una enfermedad severa, de muy mal pronóstico, que puede tener muchas causas, puede ser idiopática o ser de causas varias, conocidas como fármacos, tóxicos, radioterapia, quimioterapia, ambientales, exposicionales, enfermedades autoinmunes, pero también pensar en idiopática cuando no hemos encontrado ninguna causa y cuando tiene mucho panal de abeja, fundamentalmente periférico, como en este caso, y basal. Y se orienta más a una etiología que se llama fibrosis pulmonar idiopática, que es más frecuente en los varones, añosos y exfumadores. Vemos también estas imágenes así, como de bronquios tironeados, que hacen bronquios quedan dilatados, son bronquiectasias que llamamos por tracción de ese pulmón fibrótico. Imagínense que es como un corcho ese pulmón que retrae todas las estructuras, retrae los bronquios, sustituye el pulmón normal y determina un pulmón más chico, como lo vimos en la radiografía,
que va a dar una enfermedad restrictiva pulmonar a nivel funcional y que justifica la disnea respiratoria de este paciente. Es una enfermedad que tiene un muy mal pronóstico a 5 años y que obliga en muchos casos a tratamientos no curativos, por supuesto, pero paliativos, sintomáticos y de frenar la evolución de la enfermedad. Reconocemos entonces imágenes en panal de abejas y de fibrosis pulmonar. ¿Correcto? Bien. Eso orienta entonces intersticiopatías, fibrosis pulmonares, dentro de estas probablemente idiopáticas por la distribución y por el caso clínico de este paciente. Bien. En suma, lo que queríamos comentar en este taller clínico imagenológico es que ustedes vayan aprendiendo a leer correctamente una radiografía, en primer lugar ver bien la técnica, si habilita la lectura radiográfica, reconozcan hiperclaridades, reconozcan opacidades. De las hiperclaridades más frecuentes vimos neumotoras, vimos bullas de enfisema, vimos cavidades que pensamos fundamentalmente en tuberculosis, en abscesos de pulmón. Vimos panal de abejas, que orienta a enfermedades intersticiales. Por el lado de las opacidades, vimos derrame pleural, atelectasia, que cuando son masiva o total, la atelectasia son emitoras opacos, pero con distintas características. Vimos imágenes de consolidaciones, como los casos de las neumonias que les mostré. Micronódulos, árbol brotado, que orientan a algunas etiologías infecciosas. Nódulos pulmonares, pensar en neoplasias, aunque pueden ser otras enfermedades, masas pulmonares, pensar en CVP. Son las patologías más frecuentes, al igual que las vasculares, que les mostré entonces en la imagen de angiotomográficas de embolia pulmonar. Bueno, muchas gracias por la atención, espero que haya sido de utilidad este taller.